¿Cuántos dicen amén al Señor? Denle un aplauso al Señor fuerte para Jesús. Déselo fuerte al Señor con todo el corazón. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Lindo Rey Dios. Agradecemos al Señor el eterno cariño. Puede tomar asiento, hermanito. Qué lindo. ¿Sabe de lo que me acordaba mientras pensaba en el vaso de alabastro? Pensaba en cuando tenía la iglesia muy lejos y en el invierno sobre todo me costaba mucho llegar a ella. Y me recuerdo que me abrigaba en nylon y tomaba una bicicleta y sin plata o con plata iba igual. Y sin bicicleta o con bicicleta iba igual. Y a veces caminaba 4 a 6 horas para volver a mi casa. De allá de Américo Vespucio hasta acá, hasta la comuna de Puente Alto. Y me decía el Señor que el vaso del alabastro, hermano, no es nuestra emocionalidad. Nos emocionamos por el cariño. Pero el vaso de alabastro, hermano, es la actitud que nosotros tenemos. María le dio algo real a Dios. No le entregó una emoción. María le dio lo más caro, lo más preciado que había juntado quizás, ¿cuántos años de trabajo? Según la estadística, para un hombre normal de aquellos años era 1 denario por día. Ese era más o menos lo que se pagaba en ese tiempo. Pero para una mujer era muy difícil porque los trabajos de ella eran muy esporádicos, muy poco, porque la forma de vida que tenía la gente en aquellos años era muy complicada, había un machismo muy fuertísimo, hermano, y era muy difícil para una mujer conseguir trabajo. Existían, pero no era fácil. Para María tiene que haber sido difícil igual juntar ese frasco de alabastro. Era difícil para ella tenerlo. Y deshacerse de algo así, sobre todo una persona como ella, que era una mujer joven, hermano, y tenerlo para ella era primordial. Para una mujer, digamos, desenvolverse, la mujer divorciada es más delicadita, no somos como nosotros, somos un poquito más a la que te importa, así como dice el pastor Marco. Para ella era más difícil, entonces hacerse de algo que para ella era primordial, era algo que ella lo necesitaba, hermano. Así también la palabra de Dios nos muestra en la ofrenda de la viuda, que es tan poco lo que da esa mujer, casi nada prácticamente, pero Dios dice, ella me dio más que todos. Porque Jesús no estaba resaltando la capacidad material de lo que estaba dando a la mujer. Estaba resaltando la actitud de la persona. Una actitud de una persona que estaba dispuesta a dar para Jesús. La obra de Dios, hermano, en la tierra no se hace con los ojitos cerrados y que pasemos encerrados en el templo y que van a caer las cosas desde el cielo para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. No, la obra de Dios sale, hermano, de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Por eso es que hay algo maravilloso. Yo cuando leí este tema y lo estudiaba anoche, yo creo que vamos a la palabra del Señor. En Juan capítulo 12, hermano. Juan capítulo 12, la palabra de Dios. Vamos a la palabra del Señor. Juan capítulo 12. Yo creo que usted me acompaña ahí. Vamos. Yo voy a verle esto, hermano. Quiero que leamos el versículo 7, 12:7. Lo ponemos en pie, vamos a leer las Sagradas Escrituras en el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 7, dice así, que esto fue lo más profundo que me entregó el Señor, hermano, que es increíble lo que ahora yo se lo voy a tratar de enseñar lo mejor posible. Dice, entonces Jesús dijo, déjenla. O déjala, le dice a Judas, para el día de mi sepultura, ¿qué le dice? Ha guardado esto. ¿Lo leemos de nuevo? Entonces Jesús dijo, déjala,
para el día de mi sepultura, ¿qué dice? Todavía como que no sale con esa fuerza, con esa convicción, ¿amén? ¿Cuántos creen que, bueno, se lo voy a explicar después, pero yo creo que eso fue lo que hizo María, lo que Jesús dijo. Y dice entonces, por tercera vez, entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ¿qué? Oiga, qué lindo, nos ganamos la bendición. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Déselo fuerte al Señor, amén, con todo el corazón, para Jesús, para el Señor. Que Dios les bendiga ricamente a todos nuestros hermanitos que están a través del video en vivo también que estamos teniendo en este minuto. Para los que están a través de la página Radio Saboreando Puente Alto, ahí puede ir al Facebook Radio Saboreando Puente Alto y puede compartir con nosotros esta hermosa palabra. Puede tomar asiento, hermanito. Puede tomar asiento. Quiero que ponga atención. Quiero que ponga mucha atención a lo que voy a leer ahora. Amén. La palabra del Señor, hermano, esconde cosas muy, digamos, para nosotros, para nuestra genética humana, genéticamente desequilibradas. Vamos a poner esa expresión, como que la cabeza no sepa a dónde me va. Porque el Señor está diciendo, si usted lee los versículos de más arriba conmigo, el versículo 4 vamos a leer. Y le dijo uno de sus discípulos, Judas del Iscariote, el hijo de Simón, el que le había de entregar, le dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres mejor? Le dice Judas. Entonces el Señor le dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, dice la expresión, sino porque era un ladrón el Judas. Y como él tenía la bolsa de lo que se juntaba de las ofrendas, sustraía de lo que se echaba a ella. Por eso decía eso. Entonces Jesús le contesta a Judas y le dice, déjala, para el día de mi sepultura, ¿qué dice? Pero resulta que lo estaba quebrando. Expliqué bien de que cuando quebró el frasco no es que quebró el frasco, no. Se sellaban los frascos, hermano, antiguamente con una especie de arcilla, porque si no se evaporaban y se desvanecían. Entonces se sellaban con una tapita y según los historiadores que yo leí, se quebraban para empezar a sacarles el perfume. Entonces lo que hizo María fue no quebrar el frasco, porque algunos piensan que como que quebró el frasco así. No, quebró la tapa. Eso fue lo que quebró. Por eso la Biblia no dice le sacó la tapa, porque se quebraba eso. Había que picarlo así, con una cosita, se le ponía una especie de cuero por debajo y después se le echaba la arcilla, que era una especie de arcilla, que se le echaba ahí. Entonces esa tapa quedaba hermética. Entonces hay que quebrarle eso para después sacar el cuerito y vaciar el perfume. Bueno, eso fue lo que hizo María. El problema es que Jesús estaba vivo, estaba ahí con ellos. Y dice que se lo está vaciando, quiero que ponga mucha atención en esto, dice que se lo está vaciando porque lo había guardado para el día de ¿qué? De su sepultura. Entonces, ¿cómo lo guarda para el día de la sepultura y se lo está echando ahí cuando está vivo? Porque no es que María tenía en su mente tenerlo guardado para el día de la sepultura de Jesús. No. Jesús tenía en su mente dárselo a Jesús, en su corazón, en ese minuto, vaciarle lo que a ella más le había costado, vaciarlo a los pies de Jesús, entregárselo a Jesús. Pero lo que María estaba haciendo era perfumando, porque en aquellos años se usaba mucho el perfume en los cadáveres. Se usaba mucho. Cuando se moría alguien, sobre todo los que tenían lucas, los que tenían plata, la gente que tenía plata, venían y rociaban de perfume el cadáver, porque no existían ¿cuánto se llama? Los tipos de féretros que tenemos hoy día, hermano, que en caso de cualquier situación hay féretros que son sellados y que no hay problema y que no sale ningún olor para afuera. Pero en aquel tiempo se les envolvía en una sábana, una especie de paño, y claro, ¿y qué pasaba? Que el cuerpo a las horas después ya comienza a despedir un olor. Entonces, ¿qué hacía? La gente lo perfumaba para que la gente pudiese estar ahí acompañando a los familiares y ayudándole a sentir la pérdida del familiar. ¿Se fija? Eso era lo que se hacía. Entonces,
cuando Jesús viene a la casa de María, María ese frasco de alabastro se lo entrega a Jesús y lo vacía a sus pies. Entonces esto se hace de notar, Jesús dice que lo que está haciendo María es que lo está aprovechando como a ver, lo voy a leerlo bien para que usted lo lea conmigo. Dice el 7, entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Entonces es como que María hubiese estado echándoselo en el minuto más complicado de Dios, cuando Jesús estuviese muerto en la sepultura. Allí también la historia cuenta de que fueron y echaron perfume también en el cuerpo de Jesús. Pero justamente María, esta María de Betania, no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque ella había echado su perfume, digamos, su olor lo había echado en tiempos en el que Jesús estaba vivo. Entonces, pero representaba el frasco también que María podía haberlo vaciado en el día en el cual fueron a echar el perfume cuando Jesús estaba muerto. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ya, entonces, ¿qué quiero decirle? ¿Cuántos creen que Jesús está vivo? Yo también creo que está vivo. Y de verdad creo que hasta aquí, hermano. De verdad, yo acabo de sentirlo, acabo de vivir una experiencia maravillosa. Entonces creo que está aquí, creo que está vivo. Pero ¿cuántos creen que Él murió por nosotros y muere cada día? Él muere cada día. Porque, hermano, sin la muerte de Jesús, ¿qué es lo que no hay? Resurrección. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que yo debo morir junto con el Señor. Eso dice la Biblia. ¿Debo morir hoy día yo entonces para resucitar con Dios? Sí, debo morir para resucitar con Dios. Entonces, si Dios quiere que yo esté vivo para Él, debo morir con Él. Si yo me creo vivo, lo más probable es que esté siempre muerto. Entonces, ¿se fija usted la filosofía de Cristo? Para poder vivir en Cristo, yo debo primero morir con Él. Entonces, aquí se ve, hermano, una filosofía increíble de linda, donde Dios me mostraba la profundidad de quebrar el vaso de alabastro. El vaso de alabastro, hermano, no es esto, no es el sentimiento. El vaso de alabastro no es la gran emoción que nosotros sentimos. No, no es eso. No dice, mire, vamos a leer la historia. Yo quiero leerle la historia para que la podamos conversarla. 6 días antes de la Pascua, versículo 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, ya lo había resucitado el Señor. ¿Y a quién había resucitado a los muertos? Y le hicieron allí una cena al Señor. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Ya ahí es cuando el Judas le habla y le dice, oye, pero ¿cómo puede hacer esto cuando eso es tan caro? Lo podíamos haber vendido y todo eso. Yo le quiero exaltar algo. Ve una María emocionalista ahí llorando, o ve una María, hermano, que se acerca a Jesús muy cabal, sabiendo de lo que está ofrendando a Dios, y ocupa sus cabellos para expandir el perfume en los pies de Jesús. Si nosotros, hermano, nos damos cuenta un poquito de esta historia, aquí hay actitudes de cambios. Por eso yo vengo diciendo hace unos días atrás que llegó un cambio aquí. Llegó un cambio a Chile, llegó un cambio a la gente, a los cristianos. Un cambio. ¿Quiénes nos queremos meter en ese cambio? Un cambio que trae Dios a nosotros. ¿Y sabe qué? Me he gozado porque he hablado con otros siervos y están hablando como de lo mismo. ¿Ah? Están como diciendo las mismas cosas y estamos participando en lo mismo. Agradecemos a Dios por eso. Oiga, yo nunca había dado una entrevista y de repente, yo siempre veía esos políticos que los llenan de micrófonos así y los tapan así. Y el otro día fuimos a Santiago, hermano, apoyando todo este tipo de situaciones, todo este tipo de cosas, hermanos, de hacer prevalecer nuestros conceptos de cristianos, porque hoy día hay muchos políticos que ya no representan nuestras conciencias y debemos luchar por eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, oiga, pero el amén sale así, amén, como de muy de sillón, así, estoy como muy cómodo.
Parece que vamos a escuchar la palabra de Dios todos de pie mejor. ¿Ah? Entonces, la iglesia, hermano, tiene que tener un cambio de actitud. Ya no solamente llegamos a nuestras iglesias a disfrutar de Dios, sino que la iglesia es una forma de vida. Ustedes son la sal de la tierra, dijo Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Si somos la sal de la tierra, es un cambio de vida. Yo debo mostrar quién soy y luchar por lo que yo soy. Yo soy hijo de Dios. La Biblia dice lo que yo soy y la Biblia dice lo que yo tengo. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo y yo soy lo que la Biblia dice que soy. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien no es como dice la Biblia, no es hijo de Dios. Si alguien no tiene lo que la Biblia dice que tiene, no es hijo de Dios. Porque tenemos todo lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos que tomar más. Hoy día Dios nos ha descubierto otra meseta, otro valle, para tener más de lo de Dios. Vamos a otro nivel de adoración. Ya no solamente Dios quiere gente que se emocione, a lo mejor no lo digo bien, también nos emocionamos, pero ocupar bien nuestras emociones. Amén. Ocuparlas bien. No que caigamos en estos tipos de cultos, hermanos, como digo yo, psicosomáticos, que son cultos, hermanos, que están prácticamente casi estudiados para que la gente, hermano, ocupen sus emociones y puedan sentir algo especial y sentirse mejor. Mire, lo más probable es que de repente llegues aquí y salgas peor de lo que llegaste. Pero lo único que sé es que llegaste aquí a escuchar una palabra de Dios. Y si tú le crees a Dios, te vas a ir con un mensaje de Él. Y te vas a ir con Dios. Y yo una cosa sé, que muchos murieron por la causa de Dios. Y si tú y yo a lo mejor vamos a tener que morir por esto, nadie se va a hacer cosquillas. Nadie se va a reír de esto. Muchos van a llorar. Pero lo estamos haciendo por Dios. Lo estamos haciendo por Dios. Por eso tiene que haber un cambio. Los cambios, hermano, no son emocionalistas, no son temas de emociones en nuestra cabeza. Los cambios son actitudes. Esta mujer, cuando va hacia Jesús y comienza a vaciar el frasco de alabastro, hermano, era algo que a ella le había costado, que le había sido difícil, que no le era fácil. A lo mejor hay cosas en tu vida que te ha costado lograr. A lo mejor por años has luchado en algo. A lo mejor por años te ha costado, se te ha complicado, te ha sido difícil. Y ahora Dios está poniendo en tu corazón algo porque escuchaste esta palabra. Te digo una cosa. Si llevas tu vaso de alabastro a Dios y no lo guardas para siempre, o te lo vacías en tus propios pies y se lo vacías en los pies a Jesús, Dios te va a bendecir. Esa es la adoración que busca Dios. Siempre he enseñado, adorar es una cosa y alabar es otra. Alabar a Dios es cantar, abrir la boca cuando le decimos: Dios, eres lindo, eres grande, eres maravilloso, eres precioso, te queremos caleta, te amamos, Señor. Eso es alabanza, alabanza que sale de la boca de los hijos de Dios, y eso es hermosísimo. Pero la adoración, hermano, es cuando tú hablas con Dios y le dices cosas a Dios, pero todo lo que hay dentro de ti, de lo que tú estás hablando, es un proyecto, son cosas, son actitudes. Gracias, Señor, porque pude llegar hasta este lugar. Estaba terrible mal, Señor, y llegué. Tuviste una actitud de llegar aquí. Lo adoras con tu actitud y eso tú lo levantas en alabanza y lo bendices. ¿Te fijas? Porque Dios vio tu dificultad. La adoración es la actitud y la alabanza es lo que sale. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer, eso fue lo que hizo. Yo busco a la... ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo digo? ¿Alabanzadores? No. Adoradores, dice. Adoradores. ¿Qué significa adoradores? Entonces, gente con actitud, que tomen decisiones en la vida. Que esto no es de que porque a los hermanos los han acostumbrado, hermanos, que llegan a las iglesias y que vayan a llenar su lamparita con aceite, le dicen. Claro, y se emocionan un poquito, llenan un poquito la lámpara, hermano, y a los otros días no tienen fuerza ni para tirar un escupo. Están más secos que un escupo momia, dijo un amigo que un día estuvo aquí con nosotros. No sirve eso, hermano. Hay que ser jugoso, hermano. Cuando fuimos allá a la plaza, a alguien no le gustó porque andábamos dando jugo, hermano. Pero hay que dar jugo de lo que Dios nos entregó a nosotros. Ya hay que defender nuestros valores, nuestras conciencias. Eso le decía a los periodistas.
¿Cómo se les ocurre quitarles el infantilismo a nuestros niños? ¿Cómo se les puede ocurrir hacerlos crecer antes de tiempo? Ellos merecen ser niños. Hay que quebrar el vaso, por hermano. ¿Cuántos dicen amén? No es fácil. No es fácil. Porque es lo más difícil que nos está pidiendo Dios esta mañana. Mire, la Biblia está llena de promesas que nos encantan y está llena de cosas que Dios nos pide también que las podemos hacer. ¿Ah? Ayuno y oración, decimos los líderes. Pues yo también digo lo mismo. No, voy a orar por ti, hermano. Sí, podemos hacerlo. También es bueno, es lindo eso. Pero cuando Dios comienza a demandar ya en el nivel más alto de adoración, las cosas se nos complican. Porque me está pidiendo de lo que yo uso, de lo mío. Si el vaso de alabastro era de María, no era de Dios. Por eso quebrar el vaso nosotros duele. Ayúdenos el Señor. Es difícil, cuesta, porque soy yo el que tengo que dar para Dios. Y en actitudes. Alguien dice, voy a orar más. No, si eso no es quebrar el vaso, si la oración es pan de cada día, nosotros debe ser una forma de vida la oración, lo he dicho siempre. Eso es una forma de vida. Yo converso con Dios a cada rato. Y para mí orar no es un evento. Yo converso con mi mamá siempre, con mis hijos siempre, con mi esposa siempre. Vivimos orando porque somos familia. ¿Somos familia con Dios o no? Entonces debes vivir orando, po. Si es su papá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es un evento. No es algo así que se dé así. No. Es algo que nosotros siempre debemos vivir en ello, hermano. Dice la palabra del Señor, porque los pobres, yo creo que entienda esto conforme a lo que le estoy explicando, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Quiero decirle algo de esto. Esto fue otra cosa que me exaltó mucho cuando estaba estudiando esta palabra. Jesús es claro, mire lo que le dice, es como duro ahí. Porque ustedes a los necesitados, a los pobres, siempre los van a tener para que los estén ayudando. Siempre. Salimos para allá para afuera y hay alguien que necesita algo y podemos ayudarlo y nos vamos a sentir bien. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero ¿sabe lo que quiere Dios? Que el vaso de alabastro se lo lleve a los pies de Él. Esto no se trata de que te conviertas en una persona más buena. Que seas bueno con la gente. No, esto se trata de Jesús. Esto se trata de apoyarlo a Él, de estar con Él. Y escúchame bien, ese perfume estaba hecho quizás para perfumar el cuerpo de Jesús en su sepultura. Y eso es lo que me decía el Señor, porque yo le decía, Señor, pero ¿cómo, de dónde sacó el versículo 7 que dice, entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, pero si se los vació ahí, si lo hubiese tenido guardado para el día de la sepultura, que probablemente también pudo haber sido así, ¿por qué se lo vació a los pies? Si ya había un proyecto para adorar a Dios en eso. Entonces, ¿se ha fijado usted que hay un problema en la vida de nosotros? Hasta el más malo lo encontramos bueno después que muere. ¿Se ha fijado en eso o no? ¡Uy, era tan bueno! Y era un maldadoso terrible por mal. ¿Ah? Eso es lo que no quiere Dios que pase en nuestra relación con Él. Que nos encontremos buenos después de. Oiga, ahora es cuando tenemos que morir con Él. Ahora es cuando tenemos que echar el perfume de su sepultura. Ahora que Él está vivo. Ahora que Él, hermano, está sentado a la diestra de Dios, le creamos. Señor, yo esta mañana tengo que morir contigo. Aquí está mi vaso, Señor. Y salgo. Estoy seguro que resucito con Jesús. Es que es la resurrección. Si hermanito, después de la muerte de Jesús ya no le queda más hoyo para abajo al Señor. Porque ahí ya conoció todo Jesús. De ahí lo empezó a sacar el Creador. Si tú en el vaso de alabastro adoras a Jesús en su muerte, ya solamente le queda a Jesús tirarte para arriba nomás. Señor, gasté todo lo que tenía, te lo di a ti en la iglesia. Me voy a tener que alimentar ahora. ¿Cuántas veces me pasó a mí? Me pedía ofrendas y cosas y a veces dejaba mi trabajo, volvía a trabajar a la iglesia y todo eso, y a veces no tenía. No tengo memoria que algún día me haya faltado algo. No tengo memoria que mi señora le haya pedido fiado a alguien.
algo. Y nosotros pasamos años difíciles en este país. Amén. Entonces dígame usted, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a adorar a Dios con nuestros vasos de alabastro? ¿Lo vamos a sacarlo ya de una vez por todas y quebrarlo? Ya es una locura, hermano. Imagínense que a Jesús le hicieron una fiesta en la casa de Lázaro, porque era la casa de sus amigos, celebrando la resurrección de Lázaro. Ya Lázaro tenía 6 días resucitado. Y le hacen esa fiesta. Allá Marta feliz, por hermano, ayudando y todo eso, si era una buena cristiana. Algunos la quieren mostrar como que era mala cristiana. No, si era una buena cristiana. Lo que pasa es que el nivel de adoración de María estaba más alto. Porque si usted se da cuenta, en Lucas también sale que María, cuando Jesús llegaba allí a la casa de Lázaro, ¿a dónde se echaba María a escuchar a Jesús? ¿A dónde? Dígalo fuerte. A sus pies. ¿A dónde se había criado María? Entonces la amistad de Dios. ¿A dónde? A los pies. Ya nosotros no, pues nos gusta sacar pecho. ¿Ah? Si doy una ofrenda, quiero que todos sepan. Si hago algo, quiero que los demás sepan que yo lo estoy haciendo. De alguna manera lo hago saber. ¿Se fija? Eso no es funcionar a los pies de Dios. A los pies de Dios es que Dios es el único que sabe. Porque es donde pisa. Pisa por sobre mí, Señor. Échale nomás. El resto contacto a la izquierda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se fija que a María era un problema, hermano, el haber logrado esto? Porque ni su familia estaba de acuerdo con ella. Marta no estaba de acuerdo con ella y era su hermana. Bueno, Lázaro feliz de haber resucitado, hermano, en la mesa, sí, Apocalipsis dice que él ahí toca, y una vez que toca, ¿qué es lo que hace? Dice que el que abre la puerta entrará a él, cenará con él y él conmigo. Y eso es lo que le había pasado a Lázaro, estaba lleno de Jesús, puro quería estar con Jesús. Está bien, pero la adoración de María era la máxima. Estaba por sobre ese nivel, aunque se veía la peor. Porque imagínense la locura que estar haciendo. Se lo dice el Judas y van a haber muchos Judas que te van a decir eso. Pero ¿cómo se te ocurre hacer eso, hermano? ¿Cómo se te ocurre hacer eso, mamá? ¿Cómo se te ocurre hacer eso, hermana? ¿Cómo se te ocurre? No, pues si esto cuánto nos ha costado, cuánto nos hemos sacrificado. O el diablo te va a decir, sí, ¿y cuánto te costó? El vaso de alabastro nos pide a nosotros, Dios. Ayúdenos el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No es fácil, hermano, pero se puede. Levanta adoración, haz el rompimiento en tu corazón de ese vaso de alabastro y un cambio de actitud haya en nuestras vidas, porque de verdad he leído estos días los problemas que hay con las iglesias, hermano, en Venezuela, en Colombia, en Venezuela, en la India, del Medio Oriente, ¿para qué decirte? El otro día leía sobre unos temas por allá de África, hermano. Los cristianos, ¿cómo sufren, hermano? ¿Cómo sufren? ¿Cómo los están matando, los están persiguiendo, los están exterminando? Y posiblemente nosotros estemos en el plan de Dios para ir en ayuda. Oiga, dice que vendían sus casas, sus posesiones, dice, cuando comenzó a funcionar el Evangelio. ¿Cómo comenzó a prosperar el Evangelio? Entregando el vaso de alabastro. ¿Cuántos dicen amén?